¿Qué significa que tengamos una tasa de desempleo nacional del 10,6%? Significa que estamos en un nivel de ocupación de aproximadamente 22.2 millones de personas que se encuentran efectivamente ocupadas en el mercado laboral. Y esto nos ubica de forma muy similar en el momento previo a la pandemia, cuando en ese mismo mes de febrero de 2020 teníamos la posibilidad de contar con un volumen similar de personal ocupado. Esto significa que la reactivación del empleo ha permitido que a mayo de 2022 tengamos un nivel de ocupación similar al que teníamos en febrero del 2020. Sin embargo, tenemos unas alertas, y es que en las 13 principales ciudades del país todavía hay una brecha por recuperar, es decir, son más de 239.000 empleos que tenemos que recuperar en las 13 principales ciudades para recuperar la situación prepandemia. Pero aquí también tenemos otro elemento, y es que el incremento de la fuerza de trabajo potencial es bien importante en este último año, lo cual significa que hay una gran cantidad de personas que estaban fuera de la fuerza laboral y que están ingresando rápidamente a querer emplearse, y esto va a ejercer una presión muy importante y un desafío para los próximos meses para lograr que el nivel de actividad económica sea lo suficientemente robusto y permitir que todas estas personas que están alzando la mano queriendo recuperar su empleo lo puedan obtener. Claro que sí, director. ¿Cuáles son esos municipios que más jalonaron ese descenso de la tasa de desempleo? Y usted dice que las ciudades principales pues son las que siguen teniendo todavía una brecha grande que superar. ¿Nos da un poquito de detalle sobre esto? Claro que sí, me parece súper interesante la pregunta, en el sentido en que cuando queremos explicar la reducción de 4.6 puntos porcentuales que tuvo la tasa de desempleo entre mayo de 2021 y mayo del 2022, pues tenemos que solamente de las grandes ciudades, Bogotá estuvo en una posibilidad de aportar aproximadamente 1.2 puntos porcentuales de esa reducción, pero por lo demás son aportes significativos de los pequeños municipios y de la zona rural. Esto significa que en mayo de 2022 vimos una importante reactivación del empleo en la zona rural y en los pequeños municipios del país. Tanto es así que creamos en el último año 283.000 puestos de trabajo en la actividad de cultivos agrícolas permanentes, y adicionalmente en lo que tiene que ver con las ciudades, y en el caso de Bogotá, que ha sido protagónico en el mejoramiento del empleo, la reactivación del servicio doméstico tercerizado, que permitió que 222.000 personas, sobre todo mujeres, pudieran recuperar su puesto de trabajo en el último año. Esto significa que todavía vemos a unas ciudades rezagadas en el proceso de reactivación del empleo, y por consiguiente la posibilidad que tienen los resultados del DANE de dar señales específicas para cada una de las 23 principales ciudades del país va a ser clave para que en este momento, en donde, como lo decíamos ayer, la fuerza de trabajo potencial, es decir, es la gente que está justo detrás de la puerta queriendo entrar al mercado laboral, que cuando ingrese a la fuerza de trabajo pues tenga una oportunidad de encontrar un empleo y no enfrentarse al desempleo, que es el riesgo que tenemos en los próximos meses. Director, buenos días. A propósito de eso que usted está mencionando, ¿quiere decir entonces que aún permanecen fuera de esa fuerza laboral más de 2 millones de personas? Usted me clarifica esa cifra, que salieron durante la pandemia, que fue más o menos de 4,3 millones que enfrentaron esa situación entre febrero y abril del 2020. Bueno, importante precisar esas cifras. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos, por fuera de la fuerza laboral, tenemos a casi 14.1 millones de personas de 15 años o más. ¿Quiénes son esas personas? Algunos de ellos son estudiantes que todavía están en bachillerato o en educación media, o que están ejerciendo su trayectoria de formación técnica, tecnológica, universitaria, pero una gran cantidad de ellos son mujeres que se encuentran dedicadas a oficios del hogar, algunas de ellas todavía como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la imposibilidad de tener recursos suficientes para tercerizar el servicio doméstico. Entre mayo de 2021 y mayo de 2022, por fuera de la fuerza laboral, logramos reducir ese monto de población en 688.000 personas. Pero lo que
implica esto es que el ingreso de personas que estaban fuera de la fuerza laboral a la fuerza laboral, es decir, al interés de querer encontrar un trabajo, pues ha sido muy lento, lo cual refleja todavía unas barreras que sí no se tienen en cuenta, esa fuerza de trabajo potencial tan fuerte que tenemos, y se definen estrategias de cómo la vamos a absorber en el sentido de permitirles una oportunidad de empleo, va a ser muy difícil seguir viendo reducciones de la tasa de desempleo como las que hemos visto en los últimos meses. Sí, doctor Oviedo, claro que también hay que decir que pues, estamos pasando por el momento de la pandemia. El desempleo en Colombia alcanzó a tocar al 22% y volvimos a niveles del 10%. Incluso escuchábamos más temprano al presidente Iván Duque decir que todo el empleo que se había perdido durante la pandemia ya se recuperó. ¿Se recuperó y subió un poquito o se recuperó y falta todavía algo más por recorrer? ¿Será que alcanza a terminar este gobierno con desempleo de un dígito? Bueno, eso es una muy buena aclaración que hay que hacer. Esa recuperación a la que hace referencia el presidente o el ministro de Hacienda es una recuperación puntual en mayo de 2022. Recordemos que las estadísticas que nosotros obtenemos a partir de las encuestas de hogares son fotos, llamémoslas continuas, una secuencia de fotos continuas de un mismo mercado laboral que las tomamos 12 veces, es decir, es una secuencia de 12 fotos que nos permite conocer la salud del mercado laboral desde una perspectiva estructural. Evidentemente mayo da una buena señal, pero es una señal coyuntural, es decir, todavía no podemos cantar victoria en el sentido de decir que ya estamos completamente como en una situación previa a la pandemia, porque estructuralmente en los 5 primeros meses todavía tenemos una brecha de empleo para recuperar. Eso significa que la posibilidad o la apuesta de pensar en que vamos a llegar rápidamente a una tasa de un solo dígito, pues es bastante remota en la medida en que no podemos olvidar de dónde venimos. Venimos de un país que en 2019 llegó a una tasa de desempleo del 10,5% en una senda ascendente de tasa de desempleo, en donde la tasa de desempleo que tuvo el país mínima de un solo dígito fue en el año 2015. Eso significa que especular sobre el retorno a una tasa de desempleo de un dígito puede ser muy prematuro, porque prácticamente lo que nosotros estamos haciendo apenas es haciéndole, llamémoslo, una cirugía plástica a las cicatrices que dejó la pandemia. Pero la pandemia también profundizó otros daños u otras afectaciones que tenía el mercado laboral, sobre todo en los pequeños municipios y en la zona rural. Por eso va a ser bastante difícil que nosotros pensemos en que el país va a tener una tasa de desempleo de un solo dígito en los próximos meses. Doctor Oviedo, revisando por regiones, ¿cuáles son esas zonas que siguen preocupando mucho porque no despega esa generación de empleo? Pero cuando nosotros queremos entrar a ver la perspectiva urbana, recordemos que el DANE siempre ha insistido: Colombia urbana no es una sola, son 23 Colombias distintas, que son las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas. Preocupa sobremanera ver que la tasa de desempleo en ciudades como Quibdó, Valledupar e Ibagué siguen estando muy inflexibles a la reactivación económica. Recordemos que son 3 ciudades que están altamente expuestas a la informalidad. En el caso de Valledupar, una informalidad que es difícil de formalizar, que es el mototaxismo, una generación de ingresos bastante precaria y por consiguiente una importancia o una señal de focalizar los análisis, como lo hemos hecho con el alcalde en su momento, para lograr definir estrategias que permitan acelerar la generación de empleo en una ciudad como Valledupar. También preocupa el grupo de ciudades del Caribe como Riohacha, Montería, que a pesar de que han podido avanzar en la recuperación de puestos de trabajo, pues no lo han hecho a la misma velocidad. De destacar pues los resultados de Bucaramanga, de Villavicencio, que a pesar de que estuvieron altamente afectados en el momento de la pandemia, pues han logrado definir estrategias para poder reactivar el empleo y en el caso de Bucaramanga llegar a una tasa de desempleo trimestral del 8,7%.
Director, cuando ya uno mira cuáles son esos sectores que más aportaron a esta recuperación, pues llama mucho la atención que esté ahí el sector del entretenimiento, que fue sin duda uno de los más golpeados durante esta pandemia, así como el sector del transporte. ¿Cuáles fueron esos otros sectores que más aportaron y los que más se están recuperando sus puestos de trabajo y su productividad? Recordemos que el país se recuperó entre mayo del 2021 y mayo del 2022 2.2 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Contemos qué actividades aportaron ese millón, es decir, casi la mitad de puestos de trabajo. Están los cultivos agrícolas permanentes, está el servicio doméstico, eso es importante reconocerlo. Dentro de las actividades artísticas y entretenimiento, siempre el DANE ha insistido, no podemos decir que todo es entretenimiento, ahí hay un componente importante del servicio doméstico. Tercera actividad que aportó al empleo, a ese millón de empleos, el transporte terrestre público automotor. Cuarta actividad, los restaurantes y las cafeterías, los establecimientos de educación primaria, secundaria, el comercio en puestos de venta móviles, la ganadería y las actividades de limpieza. Mientras tanto, es importante tener un balance que, así como hubo 2.2 millones de puestos de trabajo, no todos los sectores pudieron generar puestos de trabajo. Vemos que el sector de comercio al por menor en establecimientos especializados, el trabajo de calzado y de cuero, y las actividades de práctica médica y odontológica todavía están presentando niveles de ocupación que se encuentran por debajo de los que teníamos en mayo de 2021. Entonces hay que tener ese balance y la posibilidad de esas desagregaciones sectoriales para entender cómo efectivamente tenemos a un sector de confecciones, tenemos a un sector de calzado y de cuero que tiene una posibilidad de generar fuentes de empleo muy significativas, todavía deprimido, todavía sin oportunidades de reactivarse plenamente, y por eso importante conocer estos elementos para poder sectorialmente identificar cuáles son las apuestas para la recuperación de puestos de trabajo en la medida que los meses que se vienen van a ser más exigentes, sobre todo desde agosto, porque en agosto ya nos vamos a comparar con una economía prácticamente abierta cuando se levantaron todas las restricciones de aforo el año pasado. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, le agradecemos por estos minutos, por su claridad, por supuesto, al explicarnos estas cifras de desempleo. Y no me puedo ir sin dejar de preguntarle lo que ha planteado el presidente electo Gustavo Petro sobre la posibilidad de que usted lo acompañe también en el DANE ya durante el eventual gobierno de él. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Le gustaría seguir ahí en el DANE ya en el gobierno Petro? Bueno, yo creo que todavía esa no es una posibilidad concreta. Recordemos que en eso nosotros hemos sido muy claros. Ese fue un mensaje que él transmitió en el momento en el que él era candidato, pero hasta el momento, en su condición de presidente electo, no hemos tenido ningún contacto alrededor de cuáles son sus expectativas alrededor del DANE. Nosotros estamos muy juiciosos, preparados para iniciar el proceso de empalme el próximo 5 de julio. Todo el sector de información estadística, ya estamos en contacto con los coordinadores del equipo de empalme, y el 6 de julio vamos a hacer una presentación focalizada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque recordemos que los temas de catastro multipropósito son un desafío social y económico muy importante para el país en los próximos 4 años. Entonces, inmediatamente tengamos alguna señal, aprovechando que estamos aquí en la señal de la mañana, de una conversación, pues vamos a poder definir claramente qué decisiones vamos a tomar alrededor del DANE.